serie, qué maravilla. Sobre todo porque una cosa que yo siempre pensaba de Sara Montiel, que yo soy muy fan de ella, es que, claro, yo cuando vi sus películas, cuando vi Mm, El último cuplé, cuando sí, La vi La Violetera, sus Violetera, todas, clásicos. claro, sus clásicos, dije, qué injusto se museo con esta señora, porque es que fue una pionera en todo. Y ahora viendo tu serie, pues bueno, ya no sé qué vas a decir. Totalmente. Es que creo que no hacía falta eh, hacer como un ejercicio de mitomanía, pero es verdad que hay ciertas cosas que son como reparadoras, ¿no? Y a mí me parecía que había en este país estrellas a las que se les estaba haciendo documentales y que muy merecidos, ¿no? También, y que Sara no se reivindicase su historia solo porque los últimos 15 años mucha gente los cuestionaba o los ponía en duda o les parecía peor, que eso es muy subjetivo, pues no, o sea, Sara ha sido una grande, pero muy, muy grande. O sea, Sara fue la fantasía y trajo la ilusión a este país y hizo que la gente ubicase en el mapa a lo mejor donde estaba Hollywood. Totalmente. Además, también para la población LGTBQ+, también fue muy importante, porque Hmm. la mala educación de Pedro Almodóvar será un homenaje precioso, que claro, que también para las personas que están descubriendo, Sara era muy importante y ha sido muy importante para nuestra comunidad. Totalmente, sí, sí. A ver, Sara para la comunidad LGTBIQ ha sido una aliada absoluta porque al final no solo era una mujer empática y que le gustase todo el mariconeo y se entregase a él, le encantaba que la imitasen, sino que además ella representaba el exceso y representaba el salirse de la norma, que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Cuando estás en esas comunidades disidentes donde sentimos que esa persona te representa, no a todo el mundo, no se puede generalizar, claro que habrá gente que dirá, pues a mí no me representa, pero en sí la comunidad LGBT siempre abrazó a Sara e incluso en esos años donde se le hacía de menos y se burlaban de ella, la seguían apoyando porque entendían muy bien la frivolidad de Sara. Para ser frívola hay que ser muy lista y hay que saber manejar muy bien esos términos y todo ese código y Sara lo manejaba muy bien. Entonces Sara era una gran petarda en el sentido más bonito de la palabra, ¿no? En el sentido de divertirte, saber reírte de ti misma, que Sara en el documental te percibes lo mucho que sabía reírse de sí misma y eso la comunidad LGBT lo agradece mucho. No, desde luego que sí que lo agradecemos. Sí que es verdad que ya había visto contigo el documental de Nadiuska, que me Mm, pareció realmente brillante también, gracias. porque es otra reivindicación también Sí. que haces. ¿Cómo llegaste a esa, bueno, sé que esas personas te encantan, a mí también, pero ¿cómo llegaste a decir, vamos, el documental de Sara Montiel, a pesar de que se ha hecho algún documental y que se habla de Sí, ella? sí, es verdad que Sara no era un personaje olvidado para nada, es decir, todo el mundo en mayor o menor medida tenía una idea de Sara, quizás distorsionada, me he dado cuenta que la gente joven no ha puesto en valor todo lo que hizo y lo que fue y lo que representó, pero bueno, sabían que era Sara Montiel. Pero resulta que al terminar el documental de Nadiuska, pues el mismo productor, Rubén, me dice, oye, si te ocurre algo, algún personaje, alguien... Y yo le dije, digo, pero ipso facto, yo lo que no sé es cómo Sara Montiel no tiene un documental. O sea, no me explico que lo haga alguien, si no es que lo quiero hacer yo. Si no lo hacéis, lo voy a tener que hacer yo porque no lo estáis haciendo. O sea, si dejamos pasar el tiempo y no se hace y se les ha hecho a otros grandes, a Lola, a Rafael, a tantísimos que se lo merecen. Pero dices, ¿cómo Sara no tiene? Si es nuestra Elizabeth Taylor, si es una mujer que tiene un montón de aristas para analizar. Entonces, es verdad que es un trabajo desde la pasión, porque yo trabajo mucho desde la pasión. Si me gusta el personaje, si me gusta lo que hago, puedo estar 3 años enroscada en ese proyecto y si no es porque HBO dice ya hay que entregar o esto se termina o por favor ya, yo podría hacer capítulos de 80 minutos y estar 3 años trabajando en ellos. Totalmente. Lo que sí que es verdad que pues, te rodeó de unos colaboradores realmente excepcionales, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo fue la elección de todos ellos? Porque fue, realmente cada uno aporta su granito de arena y la verdad es que está muy bien. sí, hay testimonios maravillosos, es verdad que es una suerte tener a gente tan lúcida, a la vez tan divertida, y todos ellos dijeron sí desde el principio, no hubo que convencer a nadie, todos tocabas a su puerta, Boris, Loles, Norma, Viviana, Alaska, José Bono, todos, Enric Majó, todos decían sí. O sea, por Sara sí. ¿Por qué? Porque la querían, porque la admiraban, que es la manera en que se tienen que hacer estas cosas, ¿no? No son películas, son documentales. Y todos los documentales tienes que hacerlos desde esa misma pasión que decíamos antes. Entonces, y luego aparte, Supreme, Samantha, Sharon, las drags, las periodistas como Lorena Vázquez, Beatriz Cortázar, Chelo García Cortés también, se entregan muchísimo porque querían mucho a Sara. Entonces ha sido una suerte pues que se hayan entregado de esa manera, porque es verdad que a veces pues todo el mundo tenemos agendas complicadas y aquí estaban todos por la labor, pero muchísimo. Bueno, sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando era pequeño, que no
veía películas de Sara, la veía bueno, la veía por los de corazón. Yo, por ejemplo, lo de Marujita, yo digo, joder, a lo mejor hablan de Marujita y Sara que fueron Pues, un gran tándem. ¿sabes qué pasa? Mira, obviamente estaba ahí para mí en escaleta, había un lugar en el capítulo 3 donde podían caber esas peleas, que no eran tan peleas, estaban un poquito orquestadas entre dos amigas de Sara y Marujita. Pero es verdad que en todo lo que fue la vida de Sara, que hay tanto, ¿no? Donde abarcar, tanto profesionalmente como vitalmente, ¿no? Lo que es casarte 3 veces y lo que supone la España de ese momento, divorciarte cuando no hay divorcio, adoptar con 50 años. Había muchas cosas que creo que a nivel social sí te hacen cuestionarte, ¿no? Ciertos aspectos. Y entonces lo de Sara y Marujita, esas peleas, se iban quedando cada vez más en algo anecdótico, que es lo que es, ¿no? Porque en la vida de Sara representa un 1%. Lo que pasa que corresponde a los últimos años y siguen siendo muy divertidas, pero cuando vas a verlas te ríes muchísimo. Y además, ya no solo es esas peleas, ya te las imaginas a ellas diciendo, oye, nos hacemos un programita y nos decimos de todo, venga Maru, venga Antonia, ¿sabes? Entonces, era muy divertido, pero es que también había mucho. Si me llegan a dar más minutos, yo sigo metiendo y sigo metiendo, pero claro, quería poner que si la media, que si las uñas, que si el puro, es que Sara, es mucha Sara, hay mucho donde tocar. Es que hay mucho donde tocar, pero bueno, también hay que destacar de Sara que fue realmente la primera actriz en triunfar en Hollywood, o sea, Sí. tener 3 películas increíbles, Ujú. bueno, ser la persona más guapa Sí. de ese Hollywood, o sea, es que realmente creo que poco se ha destacado esa faceta de Sara Montiel. Totalmente. Hoy en día que la belleza es un valor, ¿no? Aunque esté vacío todo en el mundo de los Instagramers, en el mundo de las influencers, en el mundo de todo esto, ¿no? Donde una imagen vale más que 1000 palabras y todo capta. Y Sara ya era la más guapa entre las guapas en un momento en el que ser guapa era serlo, quiero decir, era una cuestión de lotería, porque en los años 40, en los años 50 tenías que ser guapa o no había ninguna ayuda, como la que nos hemos puesto luego los demás, diciendo, ay, yo quiero ser como Sara. Entonces, Sara, en ese sentido, tenía ese mérito increíble, ¿no? Pero luego además era una tía que era buena actriz, que era divertida, que generaba su propio mito, ¿no? El automito, y que luego sabía reírse de él, ¿no? Hacía como el triple salto mortal. Entonces, era increíble, pero es verdad que dices, es que esta señora puso Hollywood en el mapa para los españoles. Es que mi abuela y las abuelas de tantos sabían que había algo llamado Hollywood, pero no ubicaban California en el mapa, pero sabían que existía porque Sara venía y lo contaba, y nos contaba sus batallitas con Alfred Hitchcock, con James Dean, con Elizabeth Taylor, claro, entonces, y ahí están las fotos y están las pruebas. Sí, de hecho es que yo creo que ya no hay artistas como Sara, ¿no? Como Carmen Sevilla. O sea, realmente es que Sara para el público era Sara. Claro, es que, claro, lo maravilloso de Sara es que ya el nombre en sí, Sara, Sarita, Saritísima, o sea, ella era tenía la patente de lo que era ser Sara, ¿no? La palabra Sara, Sara Montiel, todo lo que significaba. Y ya no hay ese tipo de artistas, porque es verdad que vivimos otra época y estamos en otros momentos, y entonces ahora mismo se lleva el ser auténtico, pero no demasiado auténtico. Y esto es como el maquillaje nude, que yo lo entiendo, ¿no? El maquillaje nude que dices, chica, si te vas a maquillar, maquillate que se note, no entiendo un maquillaje que no se note, ¿no? Pues ahora estamos en esas, ¿no? Que tienes que ser o muy auténtica o muy impostada. Esta gente que hace de pronto stories o contenido en plan de, cariño, ¿qué tal estás? Y te grita y dices, ¿tú eres así realmente cuando vas a pedir pescado? O sea, en el supermercado no creo, ¿no? Entonces estamos que no hay un punto medio. Y Sara se manejaba muy bien en ese punto medio. Gente como Sara o como Carmen tenían un punto engolado, tenían un punto impostado cuando hablaba, sabía, pero a la vez tenía un punto en el que también veías a la persona, ¿no? En muchos aspectos. No, sí, además es que, yo digo, Sara es que era tan natural en ese sentido, o sea, yo digo, la verdad. Yo es que tengo que reconocer que yo te digo, yo es que admiro mucho a Sara Montiel, y por eso cuando vi la oportunidad de Super Sara, es como que para mí fue como una reivindicación de lo que es esta señora, ¿no? De Totalmente. Lo que es esta actriz, que también es verdad que me sorprende mucho porque decía, no era ni buena, es como un poco Lola Flores, o sea, no sé por qué tenemos eso sí. con nuestras actrices, o sea, no es ni buena cantando ni tal, o sea, ¿no? Sí. Ella era maravillosa. Era maravillosa. Sara era auténtica, es verdad que se la ha juzgado mucho en plan de, porque como cantante se la ha juzgado porque asociamos que una gran cantante es la que llega a ciertos tonos o la que tiene un agudo increíble, y eso no es ser una gran cantante, eso es ser una buena cantante, pero una buena cantante hay un abanico muy amplio. Para mí una buena cantante es la que se mantiene con su repertorio, con sus canciones y con un estilo personal durante toda su vida, y Sara lo tenía, y Sara además tenía la capacidad de reinventarse todo el rato, ¿no? Cuando en el año 76 le da por grabar una canción en inglés en esa España en la que había cantautores,
y grupos pop de la movida, pero no se ponía nadie a cantar en inglés en este país, ¿no? Y ella decía, pues voy a hacer esto y lo voy a llamar Touch Me, ¿no? Y se frotaba y hacía un croma tocándose. Claro, podría haberse quedado en su casa y no hacerlo. Gracias, Sara, por haberlo hecho. Gracias por ese disco de Bacalao de los años 90. Gracias por el absolutamente. Gracias por todo. Para mí es una cantante mayúscula, la que se atreve a tirarse a la piscina, la que hace cosas todo el rato y no importa el timbre, el tono y demás. No, y que no le importa el qué dirá. Y que no le importa. No, y que además Sara cantaba muy bonito. Es decir, que Sara, en su grave y dominando su forma de cantar, era muy buena también. Lo que pasa que había muchas ganas de buscarla por muchos lados. Siempre había un punto en el que había que criticarla. Es que está gorda, es que está mayor, es que ¿por qué lleva esas uñas? Es que no canta tan bien, es que, o sea, siempre estaba ahí en el punto de mira. Sí, de verdad que también reflejas un poco la televisión de aquella época, ¿no? Yo cuando lo veía, digo, qué horrible lo que están diciendo. O sea, y ella se mantenía sí, con muchísima dignidad, pero joder, o sea, en épocas como ahora de la salud mental, por suerte, Sara fue muy maltratada por la prensa del corazón. Fue muy maltratada y es duro verlo, es verdad que ver ese arranque en el documental, y para mí no es que fuera duro, es que era una realidad que había que plasmar. Yo siento mucho que esto ocurriese, pero hay que contarlo, sobre todo para entender que en ese momento la palabra dadismo, ese término, no existía y Sara ya lo estaba sufriendo. Y se le dice, no te pongas transparencias porque estás gorda. Ese peinado del año catapum. Yo no dejaría salir así a mi madre. Unas cosas que dices, ostras, porque Sara era fuerte, que si no, ¿qué delito ha cometido? ¿Sabes? Pero porque el problema siempre era que era una señora haciendo lo que le daba la gana. Y esto no gustaba mucho. Una señora, si hace lo que le da la gana, que pida perdón. ¿Sabes? Y Sara no lo pedía. Bueno, por supuesto que lo faltaría más. Eso Sara nunca pidió perdón y siempre hizo lo que le dio la gana y no tuvo culpa ninguna. No, y además eso ahí, el tómbola cuando trajo las carteras de bueno, eso es de tener un sentido del humor. Eso lo vi yo de pequeño. Sí. Y dije yo, Dios mío, ya entendía lo maravilloso que era esa señora. Claro, porque que alguien vaya a aquel sofá de tómbola que lo veían millones de personas y va a hablar de que se ha hecho un lifting y saca una bolsa de plástico, se trae unos regalitos, mirar, con la piel que me ha sobrado he hecho estas carteras de piel y les da unas carteras. Esto es de ser una genia absoluta, o tanto que se hablaba de la media que ella colocaba efectivamente delante de la cámara para hacer el efecto de filtro, y que llega a lo más plus para promocionar su biografía y acuda con una media directamente puesta en la cabeza. Como habláis tanto de la media, pues me la he puesto. Esto es de ser una genia. O sea, yo tenía clarísimo que eso tenía que plasmarse en el documental porque te dice muchísimo de ella, ¿no? El sentido del humor que tenía y el saber reírse de sí misma. Ella construyó su mito y a la vez no lo ponía en valor. Totalmente. Y ya para terminar, sí que me gustaría que recomendasen a los espectadores por qué tienen que ver Super Sara. Bueno, se me ocurren miles de razones, porque es una pedazo de actriz y además un gran trabajo, pero ¿qué le dirás a los espectadores? Bueno, a los espectadores de Entre Focos les digo que tienen que ver Super Sara en Max, porque es la historia fascinante de una mujer pionera, de una mujer que hizo muchas cosas porque le apetecía hacerlas, no vino luego a pedirnos la factura y a decir, oye, yo he hecho esto, no, ella no quiso nada, a cambio lo hizo porque le dio la gana, lo hizo muy bien, fue muy machacada, pero fue muy libre y creo que es una señora digna a descubrir quien no esté al tanto o redescubrir quien tenga una idea difusa de ella. Totalmente de acuerdo. Oye, pues muchas gracias, Valeria, y mil gracias. Nada, a ti.